tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Mateo 25, versículo 14 dice así: porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue de viaje. Enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubieras recibido lo mío con intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Amén. Un pasaje bien largo, una parábola que el Señor dio sobre los talentos. De esta enseñanza creo que muchos hemos escuchado hablar de los talentos. 5, 2 y 1, y cada uno produce y cada uno debe producir. El que no produjo lo enterró, y ya sabemos la historia, ya la hemos leído, y todos nosotros hemos aprendido de estas enseñanzas, pero el Señor me habló de estos versículos y es lo que quiero compartirle hoy. Sé que le va a bendecir. Cuando uno mira esta enseñanza, este ejemplo que el Señor Jesús da, aquí vemos que el del talento dice: escondí tu dinero. Fue y escondió el dinero de su señor. Lo que está mostrando es que talentos se está refiriendo a dinero, se está refiriendo a plata. El Señor da 5, 2 y 1 y cada uno debe producir, pero está en cada quien. Lo que veo que aquí dice: según su capacidad. A todos no les dio 5. Si le hubiese dado 5 al de 1, él hubiese tenido la excusa de que era muy grande para él, que no estaba preparado, que eso era muy difícil poner a producir 5. Por esa razón el Señor, según la capacidad de cada quien, dice aquí este hombre, el ejemplo que el Señor da de este hombre, que según la capacidad, él sabía que el de los 5 podía producir y el de los 2 podía producir, pero también el que le dio 1 también sabía que lo máximo que iría a hacer sería 1. Y es lo que ocurre. Bien, ¿qué fue lo que dijeron cada uno después de que el Señor aparece? Dice: Señor, me entregaste 5, mira, gané 5 más. Y la palabra del Señor fue:
bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir, viene una recompensa por servir, por ganar, por multiplicar, pero termina diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Al que le dio los dos, el Señor le dio las mismas palabras: bien, buen siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras para el de 5 y para el de 2 fueron las mismas, pero el de 1 dijo: Señor, yo te conocía. No desconocía el Señor, no desconocía cómo era, por eso dijo: yo te conocía, que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y por eso tuvo miedo y escondió. El Señor le termina diciendo: negligente, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. La enseñanza se llama cosecho donde no sembré. Cosecho donde no sembré. La semana pasada hablé una enseñanza también de la siembra. A su tiempo cosecharemos lo que sembramos. Hoy otra enseñanza sobre la siembra. Y ninguna de las enseñanzas habla de dinero, así que estén tranquilitos. Es decir, menos mal, pastor, ahora sí me siento tranquilo. Puede hablar, pastor. No es de pedir siembras. Cuando el Señor me hable, yo les voy a decir, pero hasta ahora no me he dicho nada, les hablo esto. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que puedo ver a través de estos tres hombres? 5, 2 y 1. Lo podemos ver de varias formas. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesús vino y formó la iglesia con hombres y también mujeres. Formó la iglesia del Señor. Y el Señor Jesús dijo que Él volvería por la iglesia. Cuando aquí habla de que el Señor da ese ejemplo de que el que le dio 5, 2 y 1 y luego volvió para pedir cuentas por lo que le había dado cada uno, nos muestra la palabra que el Señor volverá y vendrá a pedir cuentas a todos. Eso es lo que vemos a través de su palabra. Nosotros estamos todos esperando que Jesús vuelva por la iglesia. Y aunque nosotros queremos que Jesús vuelva por la iglesia, no quisiéramos que viniera todavía, porque yo no quisiera que viniera todavía. Si el Señor viene, pues nos vamos, ¿verdad? Pero sabemos que todavía no es el tiempo, aunque algunos andan diciendo para tal fecha viene el Señor. Bueno, si usted escucha por ahí, por las noticias, por la televisión, por cualquier predicador o pastor o apóstol decir Jesús viene para el año tal, es una mentira, porque nadie sabrá ni sabe cuándo viene Jesús por la iglesia. Ninguno de nosotros podemos decir para tal fecha viene, nadie. A Jesús le preguntaron en Mateo 24:3 y en el versículo 36 de Mateo 24 el Señor dijo que no lo sabe Él, sino solo el Padre. O sea que Él en la tierra no sabría ni sabía cuándo volvería. Ahora les digo lo que yo les dije hace tiempo: la iglesia del Señor va a saber el momento de la venida del Señor. Y dirán ustedes, bueno, pero entonces ahora se nos enredó el pastor. ¿Cómo es eso que no sabe, ahora sí sabe? No, yo no sé cuándo, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo siempre nos va a alertar: guárdese, 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 y viene el Señor. Amén. Porque si a usted el Espíritu Santo no le muestre guárdese, uno se guarda siempre para que el Señor lo bendiga, para que le vaya bien, nos guardamos. Bueno, así como nos guardamos, el Señor también nos va a guardar y nos va a decir: uy, el Señor,
Y yo creo que no va a haber tiempo ni de pestañear. Nos fuimos. Sabemos y nos vamos. No tenemos chance de decirle a otro, mire. Por eso dice en Mateo 24 que no salga a la azotea, que no hay chance. Bueno, entonces, el Señor preparó la iglesia, preparó a los discípulos, los formó, y luego dice en Lucas 10 que los llamó apóstoles, y en otros pasajes los llamó apóstoles. A los discípulos del Señor los llamó apóstoles. El apóstol Pablo nos dice también en su palabra, en Efesios capítulo 4, que Jesús dio. Fíjense que en la parábola del Señor dice, el Señor dio a unos 5, 2 y 1. El Señor Jesús también dio a los hombres, dio que fueran apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Efesios 4:10, mire cómo dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio, fíjese, ¿quién? Jesús. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Aquí nos está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, que el mismo Señor Jesús es el que pone en nosotros, da a cada uno de nosotros que seamos maestros, luego pastores, luego evangelistas, después profetas y por último apóstoles. A toda la iglesia el Señor tiene que prepararla y la está preparando para que pasemos por esos 5 ministerios. Normalmente uno pasa cuando comienza en el Señor, aprende del Señor, lo que hace es comenzar a dar clases, enseñar. Eso significa ya de alguna forma un maestro. Y en la medida que sigue buscando y buscando más y sirviendo, termina siendo un pastor. Y luego sale a predicar a otros lugares. Y después el Señor lo usa como profeta. Y termina también siendo un apóstol. Ahora, esos son algunos. Otros se quedan solo siendo maestros o siendo pastores o cualquiera de los 5 ministerios que vemos en la palabra. Entonces, mire, ¿qué pasa? Está en cada uno de nosotros, los que somos llamados por el Señor como maestros, pastores, profetas, evangelistas y apóstoles. Nosotros debemos dar fruto en el llamado que cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos que formar a otra persona, formar a otros y con el tiempo preparar para que lleguen a ser pastores y maestros y lo que el Señor mismo dé. Pero nosotros tenemos que dar ese fruto. Lo otro también es que el Señor nos va a pedir cuentas por esto, por el servicio que nosotros debemos hacer. Otro punto, el Señor entregó a cada creyente, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, todos nosotros tenemos dones. Todos nosotros recibimos dones del Espíritu Santo. Y fíjese, recibimos significa nos da el Espíritu Santo a nosotros dones. Y cada uno de nosotros debe dar fruto de ese don. Yo no puedo quedarme con el don de lenguas y no hacer nada, sino que el que tiene don de lenguas tiene que orar en lenguas, tiene que en su oración personal llenarse y llenarse más del Señor. El que tiene el don de profecía, que es un don del Espíritu Santo, igualito tiene que dar la palabra cuando el Señor le diga o le dice que lo diga. O igual el que recibe don de sanidad, don de orar por los enfermos, tiene que producir y tiene que estar orando por las personas enfermas, no puede quedarse con ese don. Si alguna persona se queda con ese talento o con ese don que el Señor le dio de que orara por los enfermos, de que tuviera el don de fe, de que tuviera el don de sabiduría y no produce, significa no hace nada con ese don del Espíritu Santo, se va a parecer a ese que entierra el talento. Nosotros debemos
poner a producir, hacer crecer lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Todos nosotros debemos hacer. Esto nos dice la primera carta a Corintios 12, versículos 7 al 11. Aquí es donde nos habla de los dones del Espíritu Santo. Ahora pongan atención. Cada uno de nosotros recibimos del Espíritu Santo. Todos debemos hacer crecer eso en nosotros. Yo no puedo quedarme solo con saber y conocer la palabra y no predicar la palabra. Yo tengo que hablar la palabra, tengo que predicar la palabra, no puedo quedarme con esto. Pero el que sea un pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, o que tenga dones del Espíritu Santo, si usted se queda solamente con ser pastor y predica, pero no predica a otros, por eso no se va a condenar si no lo hace. Eso no es condenación. Eso significa que enterró el talento, pero aquí no hay condenación para esto. Ahí lo que puede verse es que tal vez sea alguien egoísta que no quiere orar por alguien, no quiere predicar. Por eso no se va a condenar. El pasaje final de Mateo 25, el versículo 30, termina diciendo: échenlo fuera, y termina diciendo que al infierno, al que no produce. ¿Verdad? Y uno dice, uy, pero ¿y entonces eso cómo puede ser posible que porque soy pastor y tal vez predico y no produzco otro pastor, no me gano a otro para formarlo como pastor o como evangelista? ¿Será que por eso me voy a condenar? No, por eso no se va a condenar. Pero ya le voy a mostrar por qué no. Pero sí vamos a ir a un juicio. Vamos a ser juzgados por no producir, aunque vamos a ser salvos. Lo dice la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 13. Mire cómo dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará. Pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno, o sea, lo que cada quien hizo. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando todos lleguemos a la presencia de Dios, todos los salvos, el Señor nos va a llamar y va a decir: usted por qué no predicó más de lo que debía predicar, usted a quién se ganó, usted por qué se quedó callado, usted solamente se preocupó por salvarse usted y no le predicó a otras personas, o no fue al que el mismo Espíritu Santo le mostró que hablara o orara, no lo hizo, no tiene obras que mostrar, se salva, pero tiene que pasar por ese juicio de... Mire, la Biblia nos muestra que en el reinado de los 1000 años, 1000 años la iglesia va a reinar. Cuando venga Jesús vamos a reinar 1000 años. Y en esos 1000 años, de acuerdo al servicio que cada uno obtuvo en la iglesia y sirvió y ganó y predicó y oró, va a tener una posición de acuerdo al servicio que tuvo aquí en la tierra. Algunos están creyendo que este pasaje de 1 Corintios 3 se está refiriendo al purgatorio, porque este es el pasaje que toman para decir que no importa, que se va a pasar por el fuego y será salvo. O sea, están creyendo que esto es purgatorio. Esto no es purgatorio, está hablando de los que sirven en la iglesia. No está diciendo aquí de los que están en pecado, sino de los que sirven en la iglesia, que van a ser pasados por un proceso de acuerdo al servicio. Por eso es que hay un cuento que escuché hace mucho tiempo, no sé qué tan cierto sea. Cuentos que tal vez por este pasaje lo toman. Que había un pastor que predicaba y ganaba almas. Y cuando él llegó a la presencia de Dios, dice que cuando llegó a la presencia de Dios, vio a una señora que era la que barría, limpiaba y tenía una posición mayor que la del pastor. Y él le dijo: Señor, pero si yo era el pastor, ¿por qué ella más bien, mire, ella lo que hacía era estar allá y yo era el que más bien ganaba más almas? El Señor le dijo: no,
Ella era la intercesora, ella era la que ganaba, ella era la que estaba siempre predicando a todas las personas. Usted como que lo hacía era por hacerlo. Entonces eso significa de corazón hacer las cosas. Amén. No para que los demás los vean, sino hacerlo de corazón. Amén. Bien, bueno, el que cree en el Señor Jesús, el que obedece su palabra, el que permanece en el Señor Jesucristo, el que sirve en la iglesia, todos vamos a llegar a la presencia de Dios si hacemos la voluntad del Padre Celestial. Y cada uno va a recibir de acuerdo a la recompensa. Pero el Señor quiere que nosotros demos fruto. Mire el otro punto. Y al siervo inútil, esto dijo el Señor al último versículo, creo que el versículo 30. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿Por qué ahora sí dice el Señor que al siervo inútil échenlo en las tinieblas? En la parábola que explicó. Y a los otros dos que produjo 5 y 2 sí les fueron dados recompensa porque sí trabajaron. Pongan atención. Dijo el siervo inútil: Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre, este siervo que no produjo nada? Él supuestamente hacía las cosas bien. Él estaba convencido de que las cosas que hacía las hacía bien, y por esa razón llegó a decir: Señor, yo te conocía y yo sabía que tú eres exigente. Ahora, fíjense bien que él mismo fue el que se ató con sus propias palabras. El Señor lo que hizo fue hablar sobre las palabras que él mismo dijo. El siervo dijo: yo te conocía. O sea, él ya sabía cómo era el Señor. Yo te conocía. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Como él mismo dijo: yo sé que tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces el Señor dijo: si tú sabes que yo cosecho donde no siembro, ni recojo donde no esparzo, ¿por qué razón no pusiste el dinero en el banco? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este hombre era negligente y no quiso producir el talento que el Señor le dio. ¿Qué es lo que veo yo en esto? Que cualquiera puede decir: no entiendo por qué el Señor dice esto de echar al infierno a uno y a otro no. ¿Por qué el Señor no dio oportunidad? Es lo que alguien puede decir, ¿verdad? Ahora miramos, sí, el Señor da oportunidad a todos nosotros. Pedro dijo: Señor, 7 veces. Él le dijo: no, 70 veces 7. Mire, este pasaje de los talentos está en Mateo 25. Aquí es donde termina diciendo el Señor: al siervo malo échenlo al infierno. Pero en Mateo 18 el Señor había dado un ejemplo de alguien de alguna forma negligente. Mateo 18, 32, versículos antes de versículo 32, nos habla cuando el Señor perdona una deuda a un hombre que debía 500 denarios. Creo que es así. Y luego aparece alguien que le debía al que fue perdonado 550. Y entonces hizo meter preso al que le debía 50. El jefe se enteró, el rey se enteró y llamó al de los 500 y le dijo: ¿por qué tú no perdonaste al de los 50 si yo te perdoné a ti la deuda? Y termina diciendo en el versículo 32: su señor entonces llamándolo le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así también hará mi Padre Celestial si no perdonan cada uno de corazón a su hermano. Mire, en este pasaje y en el de Mateo 25:30 dice algo similar, pero en este pasaje no habla del infierno, sino que está diciendo a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Esto quiere decir que hay personas que no quieren producir. ¿En qué? Con respecto a no perdonar. Mateo 25:30 dice el Señor: al siervo malo échenlo al infierno. Mateo 18:32 al 35,
el que no perdonó le dijo, échenlo a los verdugos. Aquí no está hablando del infierno, aquí está hablando de personas negligentes que no quieren perdonar y que por no perdonar los verdugos tienen autoridad. Significa, los espíritus inmundos tienen autoridad sobre la persona cuando no quiere perdonar. Esto quiere decir que hay oportunidad mientras estemos vivos de cometer faltas. Hay oportunidad de portarse mal, pero de arrepentirse. Si alguien no se arrepiente, estando aquí en la tierra vendrán verdugos. Pero si muere en esa condición es donde va a presentarse en la presencia de Dios cuando venga Jesús y le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que mientras tengamos oportunidad, el Señor, mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de arrepentirnos. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de que así fallemos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Pero algunos no quieren producir, sino que quieren enterrar el talento al no perdonar. Porque el Señor nos está llamando a nosotros a que tenemos que arrepentirnos de la mala conducta que tenemos. Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, es lo mismo que enterrar el talento. Pero si muere en esas condiciones donde el Señor le va a decir, cuando llegue la venida de Jesús, echarlo. Ahora, ¿dónde dice eso? Mateo 25, también versículo 44. Otro ejemplo de cuando Jesús venga por la iglesia. Mateo 25, 44 dice así: ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? De que si uno no ora por alguien, no visita a alguien, no ayuda a alguien y solamente dice que es cristiano de nombre, pero no tiene misericordia de otra persona, se puede hasta condenar. ¿Y por qué? Porque no está haciendo la voluntad del Padre Celestial. Mateo 7:21 dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. No todo el que dice ser cristiano se va a salvar, porque tenemos que decir y mostrar, pero tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial. Amén. Entonces esos son los que van a ir el castigo eterno. Ese que no quiere visitar y que no quiere ayudar y que no quiere tener misericordia, siga que es cristiano, se puede llegar a condenar. Por eso el Señor dijo, si no lo hiciste, no lo hiciste conmigo. Y aquí lo dice muy claro. Entonces, ¿qué es lo que veo? Eso es enterrar el talento, porque el Señor nos dio talentos a nosotros para que oráramos por alguien. El Señor nos dio talento para que predicáramos. El Señor nos dio talento para que oráramos. Si yo me quedo con ese talento enterrado, puedo hasta condenarme. Y así diga que soy cristiano. Ajá. Último punto. Ponga atención. Dijo el Señor al siervo malo, porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto le dijo el Señor con respecto al hombre que no produjo. Todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso quiere decir que al Señor a todos nos dio talentos, nos dio dones. Si usted es llamado en la iglesia para hacer algo y no lo hace, el que produce más, el Señor termina quitándole eso que alguno tiene
que no lo quiere ejercer, que no quiere orar, que no quiere hacer, se lo da a otro. Y por eso es que de repente alguno dice, uy, pero y ese que tiene poquito tiempo en la iglesia, mire, ya lo pusieron. Bueno, pues como usted no quiere hacer nada, pues se lo dieron a ese que sí quiere hacer. Uy, pero ese ¿cómo está detrás del pastor o la pastora? Bueno, como ese sí quiere hacer, pues le dan. Eso dice, al que tiene, le será dado y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Termina diciendo, quitadle pues el talento y dalo al que tiene los 10 talentos. Quítele el talento al que no hizo nada y déselo al que sí produjo. Pongan atención. Un talento en las medidas hebreas y griegas, un talento equivale a 6,000 denarios. Recuerden que dio 5, 2 y 1. Ahora otra vez. Un talento son 6,000 denarios. Un denario es un día de trabajo. Quiere decir que un talento son 6,000 días de trabajo. Y 6,000 días de trabajo, dividiéndolo entre 365 días del año, significa que un talento son 16 años, 5 meses y 10 días. Eso fue lo que el hombre le dio al de un talento. Le dio sus bienes. Quiere decir, le dio lo de 16 años de trabajo, se lo dio. Tome para que haga algo. Sosténgase, viva, multiplique. Al de los 5, ¿cuántos son 5 talentos? Si uno son 16 años, 5 meses y 10 días. En total, para que no se pongan a sacar cuentas, ya yo las saqué. Después me corrigen otro día. 131 años más 5 meses y 20 días fue lo que el hombre repartió. El trabajo de 131 años. ¿Qué es el trabajo de 131 años? Pensemos en su familia, en la de cada uno. El trabajo de 130 años en su casa significa el trabajo suyo o el trabajo de su papá. El trabajo de su papá. ¿Cuánto es lo normal de jubilación? 20, 25, 30. Algunos quieren trabajar más, bueno, póngale 40. Bueno, 40 años de su papá, más 40 años de su abuelo, más 40 de su bisabuelo y todavía. Quiere decir que el hombre le dio la herencia a estos siervos. Pero estos siervos, nosotros hoy entendemos, la Biblia nos habla de que nosotros somos siervos de Dios. El Señor nos da a nosotros herencia. Pero nosotros no solo somos siervos, somos hijos de Dios. Somos hijos. Ahora, miremos lo que me mostró a mí el Señor con respecto a esto. Abraham, Dios le dio una palabra a Abraham. Le dijo, voy a bendecir tu descendencia. Haré de ti una nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob y de Jacob vinieron 12 hijos, pero el primero hijo de Jacob, que era con el que él amaba por su esposa, que realmente era que él quería, fue José. José tuvo un sueño. ¿Y quién era José? José era el bisnieto de Abraham. José, su padre era Jacob, su abuelo era Isaac y su bisabuelo era Abraham. Bueno, lo que hizo el Señor fue darle a José en un sueño lo de sus padres. Toda la descendencia, todos los regalos, todo el trabajo, la promesa que el Señor le dio a Abraham. Le dijo el Señor a Abraham: ten en cuenta que tu simiente
será esclava 400 años, pero después saldrán con riqueza. Bueno, ¿en quién se cumplió? Se cumplió en José. José era el bisnieto, por eso le saqué la cuenta de 130 años. Si miramos José, en José pasaron todos esos años, tal vez más, pero por lo menos varias generaciones se dieron para que llegara José. Ahora, el Señor puso ese sueño en José. ¿Y qué ocurrió con José? Le contó a sus hermanos y sus hermanos se molestaron. Después le contó al padre y el padre también dijo: uy, ¿qué es eso? Pero comenzó a cumplirse el proceso de la vida de José. Lo vendieron, fue preso, estuvo 13 años en proceso para que se cumpliera el sueño de José. Esto lo dice Génesis 37. De 37 en adelante está la historia de José, que ustedes pueden poder leerla. Pero ¿qué ocurrió con José? Llegó el momento en que José estaba preso. El faraón tiene sueños. Y el sueño de faraón fue que 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas, que las vacas flacas con el tiempo se comían a las vacas gordas, luego 7 espigas de un mismo tronco y luego 7 espigas marchitas, y las marchitas tumbaban a las espigas que estaban buenas. Este fue el sueño del faraón. Génesis 41 está esto. ¿Qué ocurrió con este sueño? El faraón estaba preocupado porque no veía respuesta. Él decía: no entiendo este sueño. Llamó a los brujos, llamó a los magos, dice este pasaje en Génesis 41. Llamó a todas estas personas para que le interpretaran el sueño, pero ninguno lo interpretaba. Entonces el copero se acordó y le dijo: faraón, hay un hombre que interpreta los sueños. Cuando yo estuve preso con el panadero, este hombre interpretó los sueños y yo salí libre, y lo que él dijo se dio con el panadero, le quitaron la vida. Entonces el Señor el faraón llamó a José y le contó el sueño y le dijo: mire, esto pasó y así, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas. Ahora mire lo que dice. Le voy a leer Génesis 41 versículo 38. Dice así: y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? ¿Por qué el faraón dice estas palabras? Porque es que José le dice al faraón: mire, faraón, usted lo que tiene que hacer es buscar a un varón que sepa administrar y que también ponga a gobernadores en cada lugar para que guarden por 7 años en esa abundancia, para cuando vengan los 7 años de escasez puedan mantenerse en esos 7 años de escasez. Entonces él le dice: busque a un varón. Y en el versículo 38 es donde le dice: dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo faraón a José: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y faraón dijo a José: he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó faraón el anillo de su mano
y lo puso en la mano de José y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: arrodillaos, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Bien, ahí. Después se muestra que ocurren los 7 años de escasez. En esos 7 años de escasez llegan los hermanos y compran el alimento y termina después José mostrándose que él era el hermano que ellos habían vendido y que ahí estaba y que Dios había permitido todo esto para bien. Pero pongan atención, ¿qué fue lo que ocurrió con José? Pasaron muchos años de proceso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia cuando decían que José se guardaba y que la mujer de Potifar lo tentó y que después los hermanos lo vendieron y que después estuvo preso y lo puso el jefe, el director ahí de alguna forma como jefe de los presos? O sea, José se guardó durante todo ese tiempo a pesar de que estaba pasando pruebas. Pero mire lo que ocurrió. Cuando José interpreta el sueño, dice Faraón: no hay otro más sabio que tú, no hay otro más grande que usted, así que usted va a ser el que va a estar sobre todo Egipto. Mire, ponga atención, esas mismas palabras que dijo Faraón, yo pienso que José escuchó también estas palabras de parte del Señor: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo pusieron como administrador de Egipto. Como José pasó ese proceso, como José entendió el llamado y por eso se guardó, ¿qué es lo que el Señor está haciendo y quiere hacer con todos nosotros? El Señor cosecha donde Él nos sembró. ¿Cómo es eso de cosechar donde Él nos sembró? ¿Acaso el Señor no sembró en nosotros? Sí ha sembrado, pero lo que está diciendo el Señor, que cosecha donde no sembró, significa nosotros somos los que debemos cosechar y entregarlo al Señor, porque el Señor va a recoger la cosecha que nosotros sembramos. Por eso Él dice que Él cosecha, o sea, toma donde Él nos sembró. ¿Quiénes sembraron? Nosotros somos los que hemos sembrado. José fue el que sembró. Mire, cuando yo leía este pasaje de Génesis 41 en la tarde, yo estaba orando y pidiéndole al Señor que me diera más claridad. Cuando yo leí Génesis 41, el Señor me ministró y me puse a llorar, porque el Señor le dijo el faraón le dijo a José: ¿dónde voy a hallar a alguien más sabio que tú? ¿Dónde voy a hallar a alguien? O sea, la recompensa de José por fin llegó. Y vuelvo y digo las palabras que dijo el Señor: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas fueron las palabras para José también. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos nosotros estamos sirviendo en la casa del Señor. Y el Señor a cada uno nos dio talentos. Y nosotros estamos sirviendo y sirviendo y sirviendo, no buscando, porque difícilmente uno llega al Señor diciendo: ¿y cuánto hay para mí? Cuando alguien llega con ese pensamiento, se va a demorar mucho que el Señor lo recompense, porque va a llegar pensando sacar provecho al Evangelio. Cuando uno llega sirviendo al Señor, agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho, porque nos bendice, porque nos guarda, porque nos prospera, porque nos sana, porque nos restaura, porque nos responde. Cuando uno llega y sirve y sirve y sirve y sirve al Señor, va a llegar el día en que el Señor le diga:
Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho nos va a poner el Señor. Algunos, muchos en la iglesia están sirviendo y sirviendo y sirviendo. Algún día el Señor les va a decir, vas a recibir, entra en el gozo de tu Señor. Otros, por no producir, mientras tenga vida no se va a condenar. Pero está en cada uno de nosotros en que el Señor nos diga, al que produce se le dará y al que no produce se le quitará aún lo que tiene. Denle al que produce más. ¿Usted ha visto alguno en la iglesia que dice, uy, pero este hermano sí crece y crece y crece y crece? Uy, ¿qué pasará? ¿Por qué crecerá tanto? ¿Por qué recibirá tanto? ¿Por qué adorará tanto? ¿Por qué cantará tanto? ¿Por qué tiene tantos talento para cantar o tocar instrumentos? ¿O por qué tiene tanto talento para orar? ¿Por qué tiene tanto? Produce y produce y produce. Lo que ocurre es que se le está quitando al que no produce y se lo dan a ese. Dice, uy, Señor, pero por favor. 5, 2 y 1. Está en todos nosotros que tenemos que dar fruto. Ya lo dije hace tiempo y vuelvo a decirle. Los nuevos está bien, pero los que tienen, como dijo el pastor Abacú, por lo menos los que tienen 3 años, los que tienen más de 3 años en la iglesia, ya deberían tener una familia donde visitan, donde oran, donde les predican, donde están pendientes, donde están ayudando, donde están explicando la palabra. Los que tienen más de 3 años deberían de tener por lo menos una familia que se gana, o por lo menos 2 familias o 3 familias, y entre más recibe, más recibe, más recibe, más recibe. En mí nunca estaba ni pensamiento de ser un pastor o predicador, nada. En mí era servir en la iglesia, ayudar, colaborar, así como yo sé que muchos lo hacen, porque no puedo decir que soy yo nomás, muchos lo hacen en la iglesia. Bueno, va a llegar el día en que el Señor le dice, recibe, y usted dice, uy, un talento más, uy, ahora esto, uy, ahora, ¿por qué razón? Porque produce y produce. Pero si alguno dice, ay, ¿por qué voy a predicar? Ay, porque está enterrando el talento que el Señor le dio. El Señor viene por una cosecha que no sembró, porque la tenemos que tener en nosotros mismos, esa cosecha. ¿Cuántos se comprometen a decir, Señor, bueno, pastor, Señor y pastor? O sea, Dios, y aquí está el pastor presente. Yo me comprometo que de aquí a diciembre voy a tener 3 familias que me he ganado para el Señor, que les predico, que los visito, que oro. Tal vez no los voy a fastidiar diciéndole, vengan a la iglesia, porque eso no es el propósito de que tiene que ir para la iglesia, porque si no el pastor dice que no estoy haciendo nada. No, eso es usted con el Señor. Pero ayude a alguien. Por eso dice, lo que no hiciste con él, no lo hiciste conmigo. Visite a alguien, ore por alguien, gánese a alguien. Y usted va a decir, uy, siento que he cambiado. No, ¿alguno ha sentido que ha cambiado o ha avanzado en el Señor? A ver, levante la mano el que ha sentido que ha avanzado. ¿Por qué razón? Porque está produciendo, buscando, orando, predicando. Si dice que no, será porque no está haciendo. Mientras tenga vida, no se preocupe, tiene oportunidad, pero si se muere en una condición de no cambiar y de no hacer nada, puede decirle, Señor, negligente y malo. El Señor va a cosechar y va a llegar a nosotros algún día y va a buscar en nosotros qué tenemos. Amén. Usted quiere recibir dones y talentos. Mire, la Biblia dice que por imponer las manos se reciben dones del Espíritu Santo. Pero no lo vamos a hacer.
¿Por qué no? Sí se hace y en algunos momentos nosotros oramos, Señor, dale que el Espíritu Santo, que haya crecimiento en los dones. No lo vamos a hacer porque es que eso tiene que ganárselo cada quien también. Usted no puede decir, Señor, por favor, deme el don de sabiduría, deme el don. Sí, la Biblia dice, pídalo, pero produzca. Cuando yo leo la Biblia, estudio la Biblia y medito la Biblia, el Señor me da más. Cuando yo oro, el Señor me da más. Cuando yo predico, el Señor me da más. Quiere decir, está produciendo ese talento que el Señor le dio. Yo no sé si usted esté produciendo el talento que usted le dio al Señor. Ayer le decía eso a los músicos ayer. ¿Qué talento? ¿A quién le enseñó usted? Y cada quien decía, bueno, yo enseñé yo el otro, y el otro, y el otro. Bueno, sí, qué bien. Cada quien debe enseñar a otro. Si uno dice, es que yo no enseño porque yo me quemé las pestañas. Bueno, el Señor es el que está diciendo, vaya y produzca, no que se quemó las pestañas, enséñele, deje de ser egoísta. Amén. Los invito a que se levanten y vamos a orar. Y pidámosle al Señor, Señor, no quiero que me digas necio, no quiero que me digas siervo malo. Quiero que me digas, entra en el gozo de tu Señor. Mire, vuelvo y les digo, cuando yo leí Génesis 41 me puse a llorar. Y antes había leído esa historia. O sea, cuando yo leí lo que el faraón le dijo, ¿dónde voy a hallar un hombre como tú? Más sabio, que Dios le hable. Yo no puedo buscar a otro. Usted es las mismas palabras de Jesús. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Mire, hermanos, no podemos buscar que el hombre nos recompense. Usted no puede buscar que yo lo recompense o que yo le dé un puesto como pastor o líder. No, eso no es por el pastor. Eso es cada quien con el Señor. Lo que hace el Señor es mostrarle al pastor o la pastora, uy, este hermano, llámelo para acá. Eso es cada quien con el Señor. Así que no lo haga para que el pastor lo vea. Hágalo para que Dios sea el que lo bendiga. Y no lo haga para que Dios lo bendiga. ¿Cómo es eso? Yo no hago las cosas para que Dios me bendiga. Yo lo hago porque ya Dios puso en mi corazón que lo hiciera. Yo no estoy diciéndole, Señor, hago, mire aquí, usted sabe, aquí mi recompensa. No, hágalo de corazón, sirva, haga. Y solo viene la bendición. Amén.